Hola con todos, buenos días. A ver. Bueno, como les contó un poco Anita, nosotros somos parte del proyecto de la Escuela Sustentable. En este caso nos encargamos del diseño participativo, ¿sí?, de la escuela. Yo ahora les voy a hablar un poco más del trabajo que realizamos en Ecuador. Somos 4. Pascual, David, Esteban y yo. La oficina lleva 13 años, tenemos base en Quito, Ecuador. Me gustan mucho como los mapas porque uno puede como entender ahí. Ecuador, Chile, más o menos tenemos una población similar, pero vean los chiquititos que somos ahí. Empiezo con este proyecto porque es un proyecto que atraviesa la vida del estudio, ¿sí? Nosotros ahora en mayo vamos a cumplir 13 años y este proyecto han sido intervalos en los que hemos ido interviniendo en la comunidad y casi que nos ha acompañado unos 10 años de largo, ¿sí? Estuvo muy al inicio de cuando Al Borde empezamos a trabajar juntos. Se llama Las Tres Esperanzas porque el lugar se llama La Esperanza, ¿sí?, en la playa. Está ubicado en la zona de la costa, en Ecuador, en la provincia de Manabí. Es un pueblo de pescadores, una comunidad, es muy pequeñito. En esa época era bastante difícil la accesibilidad y no había luz y el agua que tenían venía de pozo, no venía del sistema. Esta fue la primera escuelita que tenían ahí en esta comunidad. Era una escuela unidocente en la que el profesor venía desde muy lejos y las personas de la comunidad construyeron este espacio de acá. El problema que tenía es que tiene unas grandes ventanales y cuando había clases a veces asomaban los papás a hacerles mandados a los hijos, se metían por ahí los animalitos, o sea, había como muchas distracciones, ¿sí? Y coincidió que vino una persona a esta comunidad que se quedó ya a vivir ahí y de hecho vive hasta ahora y sí, es una persona de Quito y empezó él a tener un vínculo con la comunidad y una de las maneras que encontró de coserse con esta comunidad fue hacerse cargo de como un proyecto educativo en conjunto con la gente del lugar, ¿sí? Y entonces este profesor nos empezó a contar un poco cómo quería, cómo soñaba que fuera este sistema educativo, digamos, en esta escuela. Cuando hablábamos con él, salía mucho esta imagen recurrente de acá, que fuera una nave espacial en la que se transportara a los niños al conocimiento. Y nos hablaba también de unas intenciones que tenía, como de que el aula fuera más hexagonal, que no tuviera el típico cuadrado, cosas así, ¿sí? Pero a la vez nos contaba el presupuesto, que eran $200, que básicamente nos sirvió para los imprevistos, ¿sí? Porque al ser una comunidad bastante alejada de todo, funciona mucho por el trueque también. Entonces $200 es un montón de dinero en ese lugar. Tal vez en Quito con $200 alcanza para hacer las compras en el supermercado, ¿sí? Pero en este lugar era un montón de plata y como había otros recursos, entonces por eso les digo, básicamente sirvió para imprevistos y tornillos casi, ¿sí? Eso fue un poco la cosa. Entonces empezamos. La idea era tener una escuela hexagonal, ¿sí? Había como todos estos temas pedagógicos que el espacio, al ser de esta manera, funcionaba mucho mejor, habilitaba mucho mejor la educación para lo que quería este profesor. Y también había un tema de pensar en la vista, en el ingreso, en los lugares donde tuvieran el mobiliario y el material para los niños y así. Pero la realidad es que la gente allá construía todas sus casas de base cuadrada. Ellos saben construir sus casas mucho mejor que nosotros. Normalmente las casas en este tipo de localidades se construyen como las partes, digamos, las cimentaciones, estructura y así. Te duran mucho, pero las paredes, el piso, el techo, se pueden estar cambiando cada 5 años dependiendo, ¿sí? Son de caña, son de paja y es como una rutina que ellos tienen allí. Decíamos, si vamos a trabajar con la comunidad, nos suena lógico que hagamos una base como ellos saben hacer la base, ¿sí? Gastas mucho menos material. Ya hay como unas lógicas aquí de eficiencia, digamos, que ellos ya las han probado varias veces. Y entonces como inventarse el agua tibia estaba medio raro. Empezamos a ver opciones, igual había como, no sé, techo plano, no puede ser, imposible, llueve un montón.
Y entonces cómo con la base cuadrada vamos entendiendo cómo generar este espacio hexagonal ahí adentro, ¿no? Y queda más o menos así. Constructivamente, igual pensábamos tiene que ser fácil. El plan era que la comunidad tuviese construida la base antes de que nosotros fuéramos y que en una semana con gente de la comunidad y voluntarios pudiéramos construir el resto de la escuela. Entonces teníamos que hacerla como bastante simple, digamos. Entendíamos que podían haber estos 4 triángulos que eran iguales, entonces si son iguales, la simplicidad en cortar el número de piezas también es como más fácil, la base que ya les conté y un cumbrero, ¿sí? Después había el problema de los nudos, porque está ya súper bacán esta cosa, súper lindo, pero ahora ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos estos nudos de aquí? ¿Sí? Y claro, estas cosas eran imposibles porque uno de estos hubiera costado $200, ¿no? Y entonces, ¿cómo hacen ellos los nudos? Los hacen con cuero de vaca, ¿sí? Entonces nos metimos a experimentar un poco ahí, intentando hacer como ellos hacen los nudos. Y así se ve. Esto es acabada la semana de construcción. Después nosotros nos fuimos y ellos quedaron para poner el techo, que el techo es de una hoja de una palmera que hay allá que se llama cade. La puerta, el mueble de adentro. Este mueble nos gusta mucho porque el diseño era completamente diferente y luego cuando llegamos allá vimos que no servía y que tenía que adaptarse a la pared. Entonces en un inicio como que nos empezamos a preocupar porque estaba quedando torcido y luego nos pareció que incluso quedaba como mejor, ¿no? Como venía a nuestra cabeza esta reflexión de cómo absorbes el error con el diseño cuando trabajas en este tipo de proyectos, ¿no? Y que sume, no que le empeore. Este es el mueble. Ya. Siguiente. Entonces pasan 2 años y volvemos a conversar y el profe nos dice, ahora lo que necesito ya no es este espacio como una sola aula. Lo que necesito son varios espacios diferentes donde puedan suceder actividades como más concretas. Por ejemplo, una mesa para desarrollar carpintería o una cocina, ¿sí? O qué sé yo, un espacio de teatro o una biblioteca, ¿ya? Cuando nos contaba todas estas cosas, nosotros decíamos, necesitamos un montón de información para lograr hacer una biblioteca adecuada para su uso, porque seguramente no es como las bibliotecas en Quito, o como mi biblioteca, o como cualquier otra biblioteca de una escuela. Y así con todos los otros usos. Entonces, ¿cómo hacemos? Estamos en Quito, la conexión es como muy lejana. ¿Cómo hacemos este proceso? Ahí se nos ocurrió que podía ser mejor una lógica constructiva que se repitiera de acuerdo a los usos en este lugar, ¿sí? Y entonces nos preguntamos cómo construye la gente en esa zona. Normalmente hacen esto, hacen unos andamios de madera, estos son unos trípodes de madera, que les sirve para construir la casa y poder llegar a alturas. Y después estos andamios sirven para reforzar la misma estructura y hacer el techo, ¿sí? ¿Qué pasó? Bueno. Creo que se saltó un montón de diapositivas. Bueno, nosotros pensamos en usar los andamios que ellos tienen, es decir, el trípode, ¿sí? Para que le vean es un poco usar estos de aquí. No construir la casita con el techo, sino decir, ya está esto, ¿qué pasa si a esto le ponemos un cumbrero? Puede funcionar. ¿Ya? Y entonces, más o menos esta era la idea, este es el profe. Ahí hay una maqueta como de estudio. Igual, semana con voluntarios, hablar con la gente para ver qué se tiene preparado, cuál es el material. Pequeñas innovaciones, digamos, en el sentido de si se puede tratar la madera mejor. Ellos normalmente no le tratan, entonces, ¿cómo hacemos un sistema de tratado pero que sea barato? O sea, como ir también balanceando eso, porque el sistema de tratado de la madera cuesta más que volver a comprar otra madera, como que no funciona tanto, ese tipo de cosas, ¿no? Un proceso de construcción. Así nos fuimos, quedó el piso de tierra, digamos. Nos gustó mucho porque
llegamos un día antes de toda esta semana de construcción y llegamos con una maqueta simulando que había un terreno muy desigual, pero no era para nada parecido al lugar. Sabíamos que el terreno era desigual. Y con estos trípodes lo que nos gustaba es que se pueden adaptar tanto a terreno plano como a inclinado, porque estructuralmente funcionaban bien. Entonces estuvo súper bonito que hablando con ellos era como estar así ahorita con ustedes. O sea, pusimos la maqueta aquí y empezaron como a decir, sí, esta cosa podría ir acá, muévele más allá, súbele, bájale, no sé qué, ponle así. Y así fuimos definiendo el espacio. Y quedó así. Entonces aquí está, digamos, la vieja Nueva Esperanza y aquí está la Esperanza 2, que le llamamos a esta porque era la segunda. Y después nos gustó mucho que un año después o lo que sea, hicieron ampliaciones con el sistema. Entonces primero fue esta parte de aquí, que era una especie como de teatrito, de teatro chiquito, que como es un espacio abierto y tiene unas graditas y así, funciona como espacio público también de la comunidad. O sea, como que están las casas y como hace mucho calor, vienes aquí, te encuentras con tus amigos, conversas. Sirve también como sala comunitaria, digamos, como para hablar de cosas de la comunidad y así. Y después la otra ampliación que se hizo fue en esta zona de acá, que hicieron una como biblioteca. Después, bueno, estas son las casas, digamos, en el 2009, ¿no? Es la típica casa que se hace allá, es una base cuadrada rectangular, palitos para la estructura, se diagonaliza, tablitas y los techos suelen ser de esta manera. Y después empiezan a salir este tipo de cosas. Dijimos, ¿qué onda? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó? Esta es la casa del Jimmy, que es uno de los pescadores. Hay un estudiante de arquitectura que se embaló y dibujó la casa del Jimmy. Era una planta muy poco convencional, o sea, ya no es cuadrada y se habían un poco girado, digamos, los usos. Es de la parte social, digamos, la cocina Manaba, que es una cocina bastante particular de esta zona de Ecuador. Y arriba estaba el espacio privado, digamos, ¿sí? Los cuartos. Y a la par, otra conversación nueva con el profesor, y esta vez querían hacer un espacio para invitar a profesores, porque ya la escuela seguía ampliándose, y entonces uno de los requerimientos que querían es que gente de afuera viniera a dar cursos de otras cosas, para que a los estudiantes se les abriera también las posibilidades de ver otras cosas, y también una guardería, ¿sí? Y entonces nosotros empezamos a pensar, bueno, hay ya este recurso, están pasando este tipo de cosas, ellos saben construir, ¿para qué necesitan un arquitecto? Como un poco replantearse el rol nuestro ahí, ¿no? Y dijimos, bueno, si hay como ánimo de estar experimentando cosas, seguro nos sumamos, es de las cosas que más nos animan a nosotros, ¿sí? Entonces vamos por ahí y empezamos a ver, bueno, si esto puede ser como una escuela de arquitectura, ¿cómo le haríamos? Y entonces hablar, ¿no? A ver, ¿qué aprendimos de la universidad? Que es como para hacer un proyecto de arquitectura. Primero, estar atento a la realidad que te rodea, ¿sí? Segundo, después de que estás atento y haces como una investigación de esta realidad que te rodea, análisis y síntesis y abstraes esas ideas que sacaste de esa información que generaste, ¿no? Después, esas ideas las traduces a espacio. Y después necesitas tener conocimientos sobre materiales y técnicas constructivas, ¿ya? Y de estas dijimos, bueno, estar atento a la realidad y las técnicas constructivas, ellos saben mucho más que nosotros. Entonces nos vamos a concentrar en estas dos de acá, ¿sí? Y lo que pasó fue que durante 8 meses hicimos como una especie de academia de arquitectura allá. Íbamos una vez al mes, invitamos también a algunos amigos arquitectos para que se sumaran a criticar los proyectos y así. Y la idea era que ellos sacaran su diseño y luego construyeran el diseño que habían sacado en la escuela. Había de todo un poco, hay gente que sabe leer, hay gente que no, hay gente de 60 años y hay gente de 15 años. Era, no sé, súper bonito. Y entonces ahí están, ¿no? Esta era una clase, digamos, de arquitectura ahí. Es chévere porque ellos muchas veces nos decían que el nivel le ven con el nivel del mar, como que ahí ven si está recto. Esa es una maqueta, es la maqueta de la guardería, ¿sí? Que ellos le llaman el pulpo.
es como una especie medio de panóptico, puede ser la palabra. O sea, hay un profesor aquí o una profesora que está chequeando los otros espacios. Esto es porque digamos, en esta parte de la síntesis de la conceptualización, salió que los niños de la edad, digamos, que iban a la guardería de aquí, lo que hacían era mucho imitar lo que veían en la casa, ¿sí? Y entonces que la guardería lo que tenía que ser era como una casa, tenía que simular mucho los espacios de la casa. Pero siempre tiene que haber un adulto que vea que no se corte, que no se lance por la ventana, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, por eso el adulto iba a estar en el medio y estos espacios eran como réplicas de lo que sería una casa. Tenían incluso un espacio de cocina, con una cocina que tenía cuchillos, tenedores, todo. O sea, los cuchillos tenían como sin filo el cuchillo para que no se corten, pero intentaba ser como lo más cercano, digamos, a lo real. Esa es como una maqueta de estudio con los nudos y todo. Y ese es como quedó, ¿no? Esa es la cocina. Entonces, después, justamente el año pasado, para nosotros es bastante importante este proyecto, como les decía, es una cosa que ha atravesado toda la oficina, que ha sido como, nosotros hemos ido transformándonos con este proyecto, le tenemos un montón de cariño. El año pasado ganamos un fondo del Ministerio de Cultura para hacer como una recapitulación, un resumen de todo este proyecto, poder tomar buenas fotos, escribir sobre este proyecto, invitar a gente que escriba y así. Ayer fue justo el lanzamiento del libro de este proyecto, entonces les voy a mostrar unas fotos de un poco cómo ha sido el proceso también, porque pasan estas cosas, ¿no? Pudimos contratar a un fotógrafo que tome con un dron la foto y entonces, claro, para nosotros esta imagen nunca la habíamos visto, nos sorprendió un montón, ¿no? Ver ahí las escuelas y el mar. Después, una amiga arquitecta que tiene estos dibujos alucinantes, empieza a dibujar, se embala ahí dibujando no sé qué, entonces ahora mucho del libro tiene dibujos de ella, de los detalles constructivos, es impresionante, hizo como un levantamiento de todo el proyecto. Fotos, estas son fotos de un fotógrafo ecuatoriano con el que últimamente estamos trabajando un montón, que se llaman Jack, son de Guayaquil, igual como poder documentar la escuela, ¿no? Ese es el espacio con el piso, si ya le ven. Esta es la guardería. Ya. Bueno. Este proyecto que les voy a contar ahora es una casa, ¿sí? Es una casa privada para una familia. Ella es educadora, él es guía de montaña y tienen un hijo. Me interesa porque es ella la encargada de la construcción. En el sentido de, no hay como desde nuestra apreciación, digamos desde el estudio, no hay como una línea de decir, nosotros vamos a trabajar de esta manera y construir de esta otra, sino que es un poco ir conversando con los clientes, ir viendo las maneras. En este caso ella nos había propuesto que quería hacerse cargo de la construcción. Entonces dentro del pensamiento de diseño de la casa teníamos que incluir el que fuese fácil de construir, porque era una persona que no se había acercado a un proceso constructivo antes, ¿sí? Entonces un poco como para ir reduciendo el rango de error también. Bajo presupuesto igual, es una casa que queda en Tumbaco, a las afueras de la ciudad de Quito, hace un poquito de calor, quizás no tanto como acá al mediodía, pero es como más calentito que Quito. La cubierta es una cubierta bastante ligera. Es así inclinada, no porque no se nos haya ocurrido así como forma, sino porque el terreno es así de desigual y entonces lo que hicimos fue una cimentación de piedra y después unas columnas de madera y un poco, no queríamos que las columnas midan lo mismo y sean... pasa lo mismo que aquí, llegas a una medida y cuesta un precio y si te pasas de esa medida ya son más caros, les llamamos pingos, son de eucalipto. Y entonces fue como, bueno, vamos a poner así los pingos y que la cubierta sea lo que sea. Igual necesitamos que tenga una inclinación para el agua, entonces perfecto. La cubierta es de contrachapado, entonces podía absorber, digamos, de esa forma y se nos hacía la vida más fácil, digamos.
El proyecto empezó con 2 casas, ¿sí? Eran 2 hermanas y entonces en las conversaciones ella tenía como un interés más por la vista y así, por eso estaba en la parte de arriba, y esta hermana de aquí no le interesaba tanto la vista y quería como más bien internarse en la tierra. Lo asociábamos a una palabra que en Ecuador se usa mucho, que es un culunco, es decir, que es como tienes 2 paredes de tierra y vas como por un caminito y como que esta cosa te cubre bastante, ¿sí? Por eso se llama casa culunco. A la final se hizo solo la de abajo, después la de arriba ya no se hizo, entonces me voy a concentrar en comentarles la de aquí abajo. Como les conté, la idea era que fuese enterrada, esta idea del culunco, y entonces si va enterrada, evitar humedades y todo ese tipo de temas, tecnologías fáciles, replicables y casi que sin acabados, entonces parecía que la piedra era una buena idea. Espacio social y dormitorios, que eran 2 y un baño que comparten, y esta es la cubierta, ¿sí? Tiene también esta forma y esta estructura, un poco pensando en lo mismo, no queremos gastarnos mucha plata, entonces compramos los pingos más baratos y tienen una dimensión, entonces si es que tenemos que salvar esta luz hay que cortarles, entonces ¿cómo hacemos estas vigas cercha para salvar esta luz, no? Fideos para las maquetas. Y así empieza, ¿no? El muro que les contaba, la madera y los muebles. Estos muebles son hechos por igual un diseñador ecuatoriano, es otra cosa que nos gusta también un montón, si es que se puede sumar gente a los proyectos, siempre es un aporte. Los arquitectos a ratos tenemos como otra escala, ¿no? Entonces si viene un diseñador industrial que tiene una escala como mucho más pequeña, hablan de milímetros y cosas de esas, seguro le va a sumar, ¿no? Esto es madera de contrachapado y es un sistema como igual, nos gusta mucho trabajar con este diseñador porque un poco tiene esta lógica igual de ahorrarse material, de pensar cómo puedes hacer más eficiente con una sola plancha y hacer el mueble, como un poco las mismas cosas. Sí, ese es el mueble. Una de las cosas que ellos querían es almacenar todo lo que tuvieran en la casa en una sola pared de muebles. Era como este requisito, así de, no quiero que esté por todos lados, sino una sola. Entonces, prácticamente la pared que divide el espacio privado del social es este mueble gigante. Es el espacio de afuera y eso es como quedó. Ya. Este es un proyecto que hicimos en el 2016 porque en Ecuador hubo un terremoto súper fuerte. La ciudad que era el epicentro quedó casi completamente destruida, fue en la costa, un poquito cerca de donde les mostré el sector de la escuela, entonces más o menos es como la misma vegetación y el mismo clima. Fue para nosotros un momento importante y creo que desde como que el grupo de arquitectos que se generó en Quito, sí, interesante también, en el sentido de que toda la gente empezó a sentir que tenía que ayudar de todo lado del país, empezaron a hacer cosas, a moverse, voluntarios, dinero, un montón de cosas, y de pronto estamos los arquitectos ahí en Quito y decimos, bueno, ¿para qué somos útiles? ¿Sí? ¿Para qué? O sea, ¿cómo hacemos algo en este sentido? Nos juntamos entre muchos, hicimos una organización que se llama Actuemos Ecuador. Se sumó mucha más gente que arquitectos, o sea, había de diversidad de profesiones y empezamos a intentar entender cómo conectarnos y cómo poder ser un canal para de alguna manera solucionar en algo, sí, lo del terremoto. Entonces, este proyecto es producto de toda esta cosa que les estoy contando, ¿sí? Es hecho como por mucha más gente además de Alborde. Y es un proceso que intentaba resolver el problema de la vivienda después del terremoto, ¿ya? Se llama prototipo post-terremoto de vivienda rural porque la idea es que resuelva el problema en las zonas rurales. Cuando empezamos a investigar dijimos, bueno, sí hay necesidad de hacer un refugio, este refugio tiene que ir cambiando porque las emergencias son diferentes en los diferentes estados después del terremoto. Hay como esta parte de una emergencia súper, este es el epicentro, la ciudad del epicentro. Hay como un momento súper fuerte que necesita ser súper rápido en accionar,
pero después la gente se queda mucho tiempo viviendo en esos campamentos. Entonces también tienes que resolver que esos campamentos sean un poco más vivibles que una carpa, ¿ya? Y sí, estas eran como las carpas, ¿no? Y entonces también cuando empezamos a ver esta cosa, decimos, bueno, después de esto sería bueno que tengan una casa, y si tienen una casa, entonces vamos a ver programas de cómo hacer casas baratas, rápidas y tal. El Estado estaba dando unos bonos de $10,000 en los que la gente creo que pagaba 1,000 o 2,000 y el resto subvencionaba el Estado, ¿sí? Para las viviendas. Muchos de estos proyectos estaban ya cubriéndose en zonas de ciudad, ¿sí? Y para nosotros competir, digamos, con un módulo que había sido medio estudiado desde hace mucho tiempo en términos de eficiencia de materiales, de rapidez y de todo, se estaba complicando. Entonces dijimos, metámonos en un lugar donde no se resuelto todavía. Por eso nos enfocamos en las zonas rurales, ¿sí? La mayoría de los proyectos de casas que se hacían, bonitos, feos, lo que sea, estaban enfocados para las ciudades, ¿sí? Y se entiende porque hay un tema de que es más barato, si piensas todo en masa, los materiales industriales llegan más fácil a la ciudad, a las zonas rurales siempre es más caro, sobre todo el tema del transporte, es un rubro que mueve mucho. Y entonces por eso, digamos, el problema no se estaba solucionando en este lugar. Y claro, la parte rural tiene otras particularidades. Entonces, lo que se nos ocurría en este momento fue partir, digamos, el proyecto en dos, pensar qué de lo industrial, de los materiales de la ciudad y tal, pueden ayudar por un tema de rapidez a construir un prototipo en una zona rural, pero como la gente de las zonas rurales también sabe construir sus casas, y sabe de materiales y toda la cosa, que de eso también se suma al proyecto, ¿sí? Y entonces lo que nosotros vamos a hacer es estructura, cimentación y techo, y las paredes y todo lo demás van a ser cosas que vengan después y que sea la gente del lugar la que los haga de la manera que necesite. Si es en la costa con caña, madera o lo que sea, si es en la sierra con tierra, con fibrocemento, con lo que necesiten en ese momento, ¿sí? Pero la estructura ya queda estable, organizada, podemos hacer eso en una semana. Si es que no había tiempo ni nada, por último pones unos plásticos o unas sábanas alrededor de la estructura, ya tienes un piso, ese tipo de cosas. Estamos haciendo esta investigación y llega el evento del Hábitat 3, que también sucedió en el 2016 en Quito. Y el pabellón alemán nos pide que hagamos el pabellón para este evento, ¿sí? Nosotros estamos con esta preocupación de hacer la casa, este evento va a durar una semana, este pabellón se construía y iba a estar ahí por un tiempo muy corto. Y entonces como que no hacía sentido diseñar algo para botarlo en 5 días, ¿ya? Y además teníamos como esta gana de probar el prototipo, ver qué hace, no sé qué. Dijimos, les planteamos que nosotros hacíamos el pabellón con el material para construir casas y que después de esto se hiciera casas, ¿sí? Y nos dijeron que sí. Y entonces esa es un poco la lógica de este espacio, ¿no? Los cimientos de la casa, todo esto son las columnas y las vigas, entonces se buscaban sistemas que no se pegaran ni tuvieran que cortar ni dañar la madera que después iba a ser madera de las vigas y de las columnas. Entonces por eso tiene este sistema como de sándwich que está solo empernado, luego zafas las tuercas y te vas. Las plantas también eran un tema, dijimos en vez de comprar cualquier planta, trabajemos con una persona que esté con toda esta movida de los huertos urbanos y después entonces alguien más se puede hacer cargo de este huerto, o sea, como ir encontrándole sentido a todo lo que iba a suceder ahí. Y claro, fue un shock porque esta es cómo queda el Hábitat 3, que es esta cumbre que habla de las ciudades y la sustentabilidad y del futuro. Y bueno, nosotros estamos felices que esa era nuestra basura a la final. Eso fue todo el residuo que tuvimos del evento. Entonces, como les contaba, este es un poco el prototipo, ¿sí? Esta es la lógica, techo, columnas, cimientos de hormigón, todo esto es contrachapado y el techo, o sea, toda la estructura, techo y tal, contrachapado, pero el techo es Tetra Pak reciclado, ¿ya? Es mejor que el metal, es un poquito más caro,
pero en esta zona sí le hace, pensamos que sí le suma, porque el metal, al ser como tan delgadito, cuando llueve es súper feo y se calienta un montón, ¿sí? Y en las zonas de Ecuador, en la costa, eso sí es un problema. Entonces pensamos que el Tetra Pak, al tener este grosor y tal, además de toda la nota esta de que es reciclado y es que está como súper chévere, pensábamos que le iba a ayudar a la casa, ¿sí? Y esto es un poco cómo pensamos que puede ser el crecimiento. Entonces, primera emergencia, sábanas, lo que sea, te cubres y hay 2 espacios para lo que sea, papás, hijos, hombres, mujeres, lo que sea. Y después hay otro momento en el que le haces casa, le pones ventanas, paredes y tal. Y luego un tercer momento en el que le puedes agrandar un pedazo, ¿sí? Y este pedazo puede ser replicando el contrachapado o ya con las lógicas rurales, ¿sí? Puede ser de madera, de caña, de tierra, como sea. También podíamos crecer en altura. Entonces la primera que vamos es a unas, igual Manabí, se llama Horconcitos, eran 2 abuelitos que habían quedado así, o sea, tenían una casa que no estaba mal, pero luego del terremoto estuvieron viviendo algún rato así. La construcción se hace igual con voluntarios, con estudiantes. Ya habíamos trabajado con este sistema antes, ya les voy a contar otro proyecto que fue previo de esto. Y entonces dijimos, sí, sumemos y hagamos un taller de construcción, de paso se aprende el sistema que es un poco el sistema también que vamos a utilizar acá en el Zoom. En este caso también llantas, pero aquí se usan de otra manera, sí, por un tema de cálculos estructurales y tal, los suelos siempre son diferentes. Y ya la parte de los cerramientos ya se hace. Entonces, a la final se hizo también la segunda parte. La familia puso el dinero para hacer la segunda parte, la familia de los abuelitos, digamos. Esto es tierra, esto es el contrachapado, que en este caso le pintaron porque hay lugares que son bastante hostiles en Ecuador con el tema de los animales y los mosquitos y todo eso, entonces termitas y tal. Decidimos cubrirle con una cosa que ellos nos habían recomendado, que normalmente suelen cubrir como las maderas estas. Esta es la ampliación y este es un puente, digamos, que igual cubre la ampliación, sí, pero estructuralmente, digamos, es como ver en un espejo de aquí para allá. Por eso aquí tienes los cimientos estos y aquí ya son diferentes, ¿no? Esto es por adentro. El techo, ¿no? De Tetra Pak. Y ya. Nos gusta también como estas fotos que te muestran el contexto, como es interesante también desde ese lugar, no sé, para un arquitecto. Ya. Y a propósito de este proyecto que sale en el Hábitat 3, conversamos con un agente de México y ellos empiezan a pensar, bueno, si se puede hacer esta cosa con el pabellón alemán, ¿por qué no hacemos esto con el pabellón de México? El pabellón de México era un pabellón de Infonavit. Infonavit es como un organismo mexicano de la vivienda, ¿sí? Ellos tenían ahí su pabellón y nos proponen reutilizar este pabellón después del Hábitat, ¿sí? Y hacer otro proyecto. Entonces, bueno, hablamos con ellos, son estas estructuras, ¿no es cierto? Madera. Y le pensamos, bueno, ¿cómo hacemos esta cosa que pueda ser un espacio útil, un aula, no sé, un cuarto, lo que sea, ¿no? Y entonces, sí, tal vez le separamos y estructuralmente le acondicionamos y ya tenemos 2 espacios. Trabajamos con otra oficina igual, como les contaba, igual parte de Actuemos Ecuador. Había un montón de lugares donde poner proyectos en ese momento porque el terremoto. Entonces ellos venían ya trabajando el sistema de las llantas con hormigón, se llaman Taller General, son una oficina de Quito también. Trabajamos los talleres participativos con ellos. Esta zona se llama Guadurnal. Y en el primer momento esto iba a ser un aula. Dos aulas de trabajo, ¿no? Entonces aquí hay un tema de, bueno, tenemos esta cosa, ¿cómo le hacemos útil en este lugar? Está elevada porque llueve mucho y se inunda, y entonces la preocupación mayor era que no entre agua al lugar. Pero nos demoramos y vino la escuela. Entonces, una vez con la escuela ahí, dijimos, ahora qué más hacemos. Otro taller participativo y bueno, faltaban cosas. Este era el comedor que tenían, estaba sirviendo para la comunidad y también para, o sea, varios usos, ¿no? Todo ahí mismo. Entonces, bueno, hagamos el comedor, ¿sí?
comedor y a la parte de abajo juegos. Igual, lógica de una semana de trabajo, voluntarios, amigos, tal, gente de la comunidad que ya había hecho esta parte de aquí, que normalmente es como lo que más se demora, la cimentación, hormigón aquí, madera del lugar, revestimiento de caña, juego, comedor. Estos son los mismos muebles del Infonavit, del hábitat. Y luego teníamos un problema, había que cubrir esta zona que le va a llegar más del agua que la zona de acá, y quería la comunidad ponerle cemento. Nos parecía que era como muy fuerte el tema del cemento para un comedor. Se nos ocurrió esta cosa de, bueno, seguro hay gente que si se suma, le va a sumar más al proyecto. Sí, dentro de toda esta cosa que les contaba de Actuemos Ecuador, había un artista que se llama David Sur, que hizo este lindo mural, que contaba la historia del terremoto de esta comunidad en particular, ¿sí? Entonces, lo que pasó, cómo les fue, cómo fue todo el proceso del terremoto. Él vivió muy de cerca esto porque trabajó con los arquitectos desde mucho antes en hacer estas cimentaciones. Ellos llegaron a esta comunidad porque vieron que por el terremoto el problema no había sido que todas las casas se dañaban, sino que el fallo estaba en la cimentación. Entonces, que si ellos encontraban una manera barata y copiable de hacer una cimentación, podían arreglar las casas, ¿sí? Eso es como llegamos a este lugar y es como conocimos al artista del mural, ¿sí? Es un poco como queda. Ya. Esto es un proyecto privado, es una casa. Lo que quiero contarles de este proyecto, más que la arquitectura en sí, es el proceso de meter estudiantes a trabajar en una obra, ¿sí? Cuando llegó esta casa, que ya le ven el estado en el que estaba, nos preguntamos por qué haríamos una casa más, ¿sí? Como ya habíamos hecho algunas casas y cómo encontramos la motivación, qué más le metíamos a esta cosa, un poco por ahí salían nuestras preguntas. Así muy rápido, como tema de diseño, la casa tenía esta forma, era muy vieja, el techo estaba hecho pedazos como le ven acá, una casa muy antigua. El dueño dice que es de finales del 1800, hubo un terremoto y tal, y ha pasado como por muchas vidas. Fue discoteca, oficina, ferretería, todo, ¿no? Los muros son de tapial, tierra de 80 centímetros, ¿sí? Que estaban buenos, pero estructuralmente tenía algunas fallas. Ahí está nuestro ingeniero asustándonos un poco. Y la necesidad que tenían ellos es que eran como muy comunitarios, muy sociables, querían un espacio muy grande, sociable, y el espacio privado no les interesaba tanto. Entonces, hablando con ellos, llegamos a esta cosa de si el espacio privado es como quieren reducirlo al mínimo, entonces casi que son unas camas con paredes. Y van en el techo, que es lo que vamos a reponer, y seguramente reforzaremos la estructura al cambiar el techo, meteremos luz, porque es más barato meter por aquí que hacer huecos en las paredes, porque tenemos que reforzar con hormigón o madera, 80 centímetros de tierra, y entonces por eso llegamos a esta cosa de colgar aquí las camas, y de que el resto funcione y sea como muy libre, y no sé, puedas abrir, comer con los vecinos, con tus amigos, lo que sea, ¿sí? Entonces esto es como queda, las camas están aquí, 2 guaguas y los 2 niños y los papás. Y todo esto es hecho por trabajadores, o sea, maestros de construcción y estudiantes. Fue un mix. Lo hicimos así porque ya veníamos como con estas cosas, ¿no? La primera vez que construimos con voluntarios, nosotros también aprendiendo cómo construimos. Esta es nuestra oficina, que también fue un territorio bastante importante para nosotros de experimentación, los pingos, los vidrios reciclados, sí. De pronto empiezan a venir estudiantes que te dicen quiero hacer una pasantía de construcción y te quedas así como ya, ok, solo de construcción. Vienen de varios lugares, y entonces dijimos, sí, puede ser que este tema de la construcción, esta exploración, que incluso a nosotros nos da mucha curiosidad, despierte también curiosidad en otras personas, hagamos de esto como un proyecto, sí, y entonces dijimos taller de construcción. Y le metimos eso a la casa, les propusimos a los clientes, la casa no es más barata por tener estudiantes, o sea, con esto quiero decir que económicamente no es que se estén ahorrando dinero al hacerlo con estudiantes, ¿sí? Pero había un interés de sí, puede ser una plataforma para que alguien más aprenda,
¿sí? Y podemos utilizar tecnologías que sean fáciles de replicar. A mí me gusta mucho esta foto porque está aquí el ingeniero dando clases in situ, que es como mucho más divertido, y porque puedes ver, o sea, lo que te está diciendo de, se va a caer esto, no sé qué, muévele, sácale y tal. Y también el maestro de obra, ¿sí? Porque a mí, sí, supongo que en todos los países es así, pero a mí me pone muy nerviosa como estas desigualdades que hay no sé, en mi país, de que a veces tienes un título y eres una cosa y no tienes y es medio raro. Entonces me gusta mucho que aquí en este espacio están los dos dando clases de lo que saben, ¿sí? Y entonces aquí está el Miguel, que es una persona con la que hemos trabajado desde los inicios de Alborde, está dándoles clases de cómo se construye la pared, de cómo nivelar, o sea, cosas que yo no tenía idea. Ahí está. También es un espacio donde empiezo a ver más mujeres, que me alivia un montón también, me gusta muchísimo, ¿sí? Ahí están haciendo los adobes. Ahí está el Miguel y los estudiantes. Fueron intervalos de una semana de construcción, entonces la idea era ir hablando con el Miguel para ver qué tareas podían hacer los maestros y qué tareas podían hacer los estudiantes. Entonces no fueron a semanas seguidas, sino que por ejemplo era una semana, pasaban 3, después otro taller y así sucesivamente, ¿no? Tecnologías que ya habíamos probado antes, como lo de los vidrios que les mostré en la oficina, que ya hicimos algún rato. Esto era barato porque lo que descubrimos es que son residuos de las vidrieras, ¿sí? Por eso son alargados. Y entonces, si no regalan, lo que nos cuesta es el transporte. Y luego ya nosotros vemos cómo les pegamos. Entonces ahí está el vidrio. Los neumáticos pasa lo mismo, te regalan y te cuesta el transporte, entonces está como bueno eso. Sí, esto es como estaba antes la casa y esto es como va quedando, ¿no? Lo que les contaba de la luz arriba, y aquí también, que es más barato hacerlo en el techo que en estas paredzotas gigantes. Y esto es como va quedando. El vecino. ¿Cómo hacen eso de los neumáticos? ¿Arriba del techo? Luego te cuento, sí. Ya. Y dentro de esta cosa también, como vamos descubriendo que hay una conexión como bastante interesante que nos gusta mucho de dar clases. Nos llaman a dar clases en una universidad en Ecuador y decimos, bueno, puede ser un territorio de experimentación tanto del hacer como del construir para los estudiantes. Y se nos ocurrió que en un semestre los estudiantes planteen un proyecto que quieran hacer, un poco que evalúen las reglas de juego de ese proyecto y luego lo construyan, ¿sí? La idea no es que gasten más ni nada, sino que haya como este acercamiento tanto al proyecto de arquitectura como a la construcción. Y que sea, obviamente, que estén motivados, y entonces para que estén motivados, que hagan una cosa que a ellos les conecte mucho. Entonces suelen ser proyectos súper personales, como el caso de este chico que era un guía de parapente en la zona de Ambato, que es en la parte de las montañas en Ecuador. Y hace un refugio porque sus amigos y él, que normalmente traen aquí a los turistas para hacerles volar, hasta que esperen el viento, esperaban acá afuera, y él dijo, bueno, hagamos una vaca, o sea, recolectemos plata y yo les hago el refugio, y eso es como parte del proyecto de arquitectura mío. Sí, intentan ser súper simples, ellos tampoco tienen conocimientos de construcción, entonces suelen ser las resoluciones bastante simples, o por lo menos hacia eso nosotros queremos empujar. También queremos empujar a que no se gasten tanto dinero, entonces también es otro de los factores. O estos chicos de acá que tienen este espacio, que era un espacio en la casa de la abuela que se murió, pero les gustaba reunirse con los primos y hablar. Le pinta, hay un amigo que hace como estos murales súper bonitos, aquí está la abuela. Y él dice, lo único que necesita este lugar es un lugar para sentarse. Entonces voy a hacer esto, hace el hueco, digamos, un poco con esto para sentarse, ¿sí? El techo con vidrio para que se vea el cielo en la noche. O este chico que vivía en una zona rural, que cuando llega a estudiar se mueve a la ciudad y tiene esta cosa en la cabeza de rural, urbano. Y se construye esto, que es un espacio para tocar la guitarra, dibujar y tal. Este proyecto es bastante comunitario porque al estar en una zona rural de la sierra, que es una práctica que suele haber en ciertos lugares de Ecuador, hay lo de la minga, hay gente que conoce mucho de técnicas constructivas, entonces este es el tío abuelo que le ayuda a construir bastante. Tierra de bareque, pingos de madera, vidrio reciclado. O este es otro que dice, yo lo que quiero es un lugar para poder ver y saltar al agua porque me gusta mucho el agua. Vive en la Amazonía, como otra parte
como en clima y todo diferente en Ecuador, y entonces es como más húmedo y tal. Está él ahí colgado, es como una chocita colgada que le ves desde aquí, el agua del río. Este man que quería grabar su música en el cuarto con el hermano, y entonces se hace como su estudio ahí en el cuarto. Y luego sale en el periódico de la ciudad, como así se llama el proyecto. Luego hasta le invitaron a dar un concierto y todo, ¿sí? Y luego esto nos catapulta para seguir haciendo más cosas. Este es un proyecto que hacemos en Perú. Y este es un proyecto comunitario y es bastante bonito porque tiene un montón de patas. Entonces, de todo esto que les estoy contando, fuimos entendiendo qué hacer, qué no hacer, dónde metimos la pata, dónde no, etcétera, etcétera. Una de las cosas que, bueno, este es uno de los proyectos que hicimos en Ecuador, también comunitario, de los primeros. Y entonces una de las cosas que empezamos a plantearnos era así: podemos repensar la manera de enseñar, cómo acercamos a los alumnos a la realidad. No podemos hacerlo solos, estamos en otro país, necesitamos un par local, necesitamos a alguien que entienda el territorio, que haya trabajado en comunidades. Entonces buscamos gente en Perú que dé clases, que sea arquitecto y que trabaje con las comunidades. Empezamos a entender también los puentes que necesitamos, como por ejemplo una fundación ahí presente que ya haya hecho un trabajo, no sumarnos desde cero, sino a un proceso. Un poco todas las cosas que también hemos hecho aquí en la participación de la Escuela Sustentable, ¿no? Que ya les conté en la clase. Entonces, por eso trabajamos sí, con Semillas y con Intuilab. Semillas es un estudio de arquitectura que hace escuelas allá en la selva, Marta Macaglia. Instituciones que apoyan el proceso, desde las conexiones del trabajo, desde la gestión de dinero, materiales, etcétera, desde como todo lo que puede hacer una fundación. El barrio, sí, que no es un barrio al que llegamos de la nada, sino que estuvimos viendo qué barrios ya se habían trabajado con qué instituciones, gente que estuviera interesada en que nosotros también estuviéramos ahí. Por esto mismo de poder darle continuidad al barrio, ¿sí? Marta y Ana son las profesoras y son las arquitectas. Entonces es igual ir viendo también las cosas que se pueden replicar, ¿no? Trabajo comunitario, participativo, en un barrio de una periferia de Quito, la foto anterior, y esto sucede lo mismo en Lima. Estudiantes que van a trabajar in situ en Ecuador, y entonces lo mismo sucede en el Perú, ¿sí? Podemos aplicar esto mismo. Clases en la universidad, ¿sí? Como esta cosa de ir y venir, ¿no? Realidad, regreso, proceso, sistematizo, vuelvo al barrio, contrasto información, regreso, proceso, sistematizo, etcétera, etcétera, y así se va construyendo el diseño. Es un poco similar Ecuador y Perú, o sea, en este sentido. Tecnologías, ver qué tecnologías se pueden utilizar en el lugar. En este caso, para este proyecto que hicimos en Ecuador, había muchos soldadores en el lugar, entonces por eso se hace la estructura metálica, ¿sí? Esto es Ecuador, y eso es como queda. Y en el caso de aquí es lo mismo, ¿no? Carpinteros, hay gente que maneja el metal, pues entonces se hace con eso, ¿sí? Y el recurso se adapta a lo que sabe la gente de allí. Este es un proyecto largo, llevamos casi 3 años, el de Perú, y se han ido sumando cosas, ¿no? Cada semestre hay un proceso diferente de diseño. Entonces, esta es como la nueva ampliación que se ha hecho, esto es como un dibujo de todo. Es un centro cultural, es comedor, es biblioteca, bastantes usos, ¿no? Ahora quieren hacer también un espacio afuera. Ya. Creo que, no, faltan 2, ya. Este proyecto tiene que ver con una exposición, cómo nos enfrentamos al encargo de hacer una exposición. Entonces venimos hablando de que hay como todo este pensamiento de los recursos, de trabajar con poco dinero, etcétera, etcétera. Y entonces cuando te llaman a hacer una exposición y tienes que gastar dinero para hacer una exposición, empezamos a preguntarnos qué hacemos ahí, ¿sí? ¿Para qué somos útiles? ¿Cómo nos enfrentamos a este encargo? Esta es la Bienal de Venecia. El título se llamaba Reportar desde el frente. Lo que nos preguntaban a nosotros era cuáles son sus luchas en este sentido. Fue un trabajo que nos costó un montón aterrizar, como no nos habíamos hecho nunca esa pregunta antes, entonces como un poco ir viendo cosas, por qué hacíamos lo que hacíamos, cuáles eran nuestros intereses, intentar no tener dogmas tampoco,
Sí, muchas preguntas. A la final veíamos que, por ejemplo, una de las cosas que puede ser transversal es que cuando haces una escuela de este tipo y luego dices que cuesta $200, es difícil de explicar porque no sé si el dinero aquí está explicándote todo lo que fue el proyecto, ¿ya? Hay un montón de gestión alrededor de esta escuela que se hace, que si solo le dices costó $200, no se está explicando para nada. Y entonces nos gustó asociarle con el tema de los recursos oscuros porque alguien nos contó que los científicos en el espacio usan ese término para llamar a toda la materia que no se conoce todavía del universo, ¿sí? Y entonces dijimos, vamos a llamarle así a la exposición, recursos oscuros. Nos daban $10,000 para hacer el proyecto. Normalmente te dan un dinero y después si tú puedes gestionar más dinero, tienes una exposición con más recursos, pero nosotros pensábamos que si hubiéramos gestionado dinero hubiera sido para otra cosa, entonces, porque era un poco raro, entonces dijimos vamos a trabajar con lo que tenemos. Lo que tenemos es $10,000 o 10,000 euros, entonces vamos a trabajar con ese dinero. Se nos ocurrió explicar el tema de los recursos oscuros, poner una serie de proyectos en los que tenías un precio por metro cuadrado diferente para que se entendiera un poco. O sea, nos gustaba que la gente pueda comparar, ¿sí? Ese era un poco también el objetivo de esto. Teníamos 9 metros cuadrados de espacio, entonces 1 metro para cada proyecto, escogimos 8 y también le comparamos con el metro cuadrado de la Bienal de Venecia del costo de una obra, ¿sí? Y en esta pantalla se pasaban los recursos oscuros y aquí estaban las fotos de los proyectos. Así es como quedó. Fue bastante chistoso y también fue un recurso oscuro el transformar $10,000 en monedas de 1 centavo, en cajitas. En esa época teníamos un pasante italiano y fue la mamá la que estuvo llamando a todos los bancos diciendo que nos cambien el dinero y toda la cosa. Entonces a la final estas cajitas son las cajitas que vienen en el banco, ¿sí? Que te dan las monedas de 1 centavo y este es el metro cuadrado, ¿sí? Entonces era un poco que sea visual el costo por metro cuadrado de los proyectos. Y tenía el nombre aquí, que intentábamos ser como inclusivos, entonces en español, en inglés, en italiano, en árabe, así. Esto es como se ve. Nos ayudó un montón que la coordinación de todo el armado de la exposición fue hecha por un arquitecto italiano de allá también, otra vez trabajar con alguien local que entienda como toda esta cosa, le puso mucho cariño. Esto es como se veía, esto es Venecia, el costo por metro cuadrado. Aravena invited 88 participants from 37 countries to experientially show projects where inventiveness has, or could, improve quality of life in the built environment. Alborda from Ecuador show that money is not necessarily the most important resource. Other assets such as motivation and even the will to mess things up can be good foundations for success. Their installation Dark Materials shows the production cost per square metre of 8 different projects to illustrate that cost is not directly related to quality. We will learn a lot from poor environments where the poorer and the tougher the conditions, the more you are required to be creative. So eventually you're not creative because you have a lot of means, but actually the opposite, because you don't have enough means, then you have to be creative. Then you can learn from that. Y con esto acabo. El año pasado volvimos a aplicar a ese fondo del libro que les contaba para hacer este proyecto, ¿ya? Por cosas del trabajo conocimos a un colectivo en Quito que se llama La Marcha de las Putas. Es un colectivo feminista, transgénero, o sea, trabajan en un montón de frentes, son bastante de trabajo de calle. Trabajan con prostitutas, trabajan con transgénero, trabajan intentando cambiar la normativa y la constitución ecuatoriana para que esta cosa no sea tan difícil para todo el mundo. Y cuando les conocimos, dijimos como, tenemos que hacer algo con ellos, o sea, ¿cómo la arquitectura sirve para hacer algo aquí?
Porque nos gustaba, o sea, para mí era como un montón de preguntas, un mundo gigante que se me abrió de cosas y dije, yo quiero intentar entender cómo la arquitectura sirve para hacer una casa, pero además sirve para trabajar con esta gente, ¿sí? Entonces aplicamos al fondo este que les cuento, que son $8,000, y lo que les dijimos fue, vamos a hacer una instalación para la Marcha de las Putas. No sabemos qué, vamos a hacer diseño participativo, va a durar 1 año el proceso, y a la final les vamos a entregar algo, pero fue así como súper general, ¿ya? Bueno, les contaba un poco, ellas vienen con un trabajo bastante largo desde hace 10 años, tienen varios frentes de trabajo. Es una arquitecta y una abogada, las cabezas que empezaron todo esto, ¿sí? La abogada igual intentando como ver en las leyes desde dónde se conecta el derecho y sirve para algo, digamos, con la gente. Y la arquitecta un poco más como aterrizando estas ideas de la abogada en proyectos concretos. Entonces, uno de esos es la Marcha de las Putas, que se ha hecho cada año, que es una marcha que se hace en varios países y que ellas tomaron ese nombre, digamos, y la realizan también en Ecuador. Un poco la bandera de esta marcha es la libertad estética y sexual, ¿no? Y entonces, cuando empezamos a hablar con ellas, hicimos igual talleres para ver qué onda, conocernos, que nos cuenten la historia, no sé, son un montón de colectivos diversos ahí metidos. Empezar a entender para qué somos útiles los arquitectos en esta marcha. Nos fueron contando un poco de la historia, nos fueron educando en un montón de cosas que yo no tenía idea. Son súper buenas para los nombres, entonces le pusieron arquitecturas perras a los talleres. Eran cada sábado, se hicieron 6 talleres más o menos. Un poco el proceso es similar, ¿no? Conversar, entender para qué somos útiles, las particularidades, información, mucha información, sintetizar esa información, cómo esa información se aterriza a un proyecto, un espacio, un diseño, lo que sea. Entender también, en este caso como es una marcha, entonces entender el recorrido, qué iba a pasar en ese recorrido. Fuimos pensando que sería bueno parar en cada punto del recorrido y después tener un final. Ellas en el final tenían una fiesta siempre. Y cuando estuvimos hablando de las temáticas de esta marcha, salió mucho el tema del espacio público y también salió esta cosa de ¿por qué la gente nos tiene un poco de miedo? ¿Sí? ¿Por qué cuando ves un trans en la calle o alguien vestido como muy diferente, lo que sea, hay como una sensación de nervios, ¿no? Como, ay, ¿qué pasa? No sé, ¿ya? Entonces, ellas ya tenían la respuesta. O sea, al final dijeron, hacemos una fiesta porque no queremos que sea una marcha que entre en este lugar como de queja, pesado y así, que seguro es importante, pero que el final, el cierre no sea eso. Y entonces, al tener esa reflexión, después la siguiente es, ¿por qué no es todo una fiesta? ¿Sí? Y por eso sale lo de la puta carra loca y entonces pensar que tal vez lo que vamos a hacer es una plataforma gigante donde puedan ir sucediendo cosas aquí arriba, que tenga música, que sea que vaya parando en ciertos puntos donde hay intervenciones artísticas como la liberación del pezón. Y claro, nos gusta tomarnos nuestros juegos como muy en serio, entonces fuimos a levantar el camión, saber los metros, para saber la estructura, cómo tenía que ser. Había que hacer una cubierta, ellas nos habían dicho de las 10 marchas que habían hecho, solo una vez no había llovido. Entonces eso nos generó un poco de estrés, tenía que ser alta la cubierta porque aquí iban a pasar un montón de cosas y tenía que verse desde lejos. Entonces si era una cubierta muy bajita nos iba a ver. Entonces 3, 4 metros... ¿Cómo salvamos esa luz? Tiene que ser barato, tal, las cosas que ya les he ido contando, ¿no? Tiene que tener música, un DJ, qué onda esta cosa. Esto tiene como 16 metros, ¿sí? Un levantamiento, entonces tal vez la música va acá atrás, tiene que tener una estructura. A rato se parecía al carro de Mad Max, pero en versión femenina, ¿sí? Y entonces llega a ser esto. Una estructura de pingos, los pingos que les contaba, los eucaliptos, los troncos de eucalipto, los ensanchamos al medio para que estructuralmente funcione mejor, porque si no era muy esbelto, porque a la final la estructura es esto, con tensores que son cuerdas, y la cubierta es un plástico, ¿sí? El dueño del auto al inicio estaba como súper escéptico, decía, eso se va a caer, yo no voy a salir con esta cosa aquí. Luego acabó comprando foquitos y le puso foquitos a todo esto, así como para...
Sí, entonces esta es como la foto de cómo se veía el proyecto. Una maqueta, por supuesto, no sabíamos qué iba a pasar con la lluvia, con la altura, con todo, entonces empezamos a hacer una maqueta. Esto creo que es un video. ¿No? Bueno, se movía, le lanzábamos agua y se caía por ahí. No, pero hay como verse. Ah, ese era. Queríamos que el agua no llegue a la gente, entonces que esté para abajo, todo, ¿no? La pasante que a ratos dice, para esto vine a hacer una pasantía, no entiendo. El espacio interior, tenía que tener un piso bueno porque iban a bailar. Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Que son simples, no son complejas, pero tienen que funcionar. O sea, el piso no puede ser que alguien camine y te caigas, ¿no? Estos son los pingos que les contaba, es el refuerzo interno. Entonces les cortamos con la sierra circular en 4 y pusimos más y les amarramos. Y de paso esto les encantó porque eran estos nudos así rojos y toda la cosa. El día de armado fue un día entero de armado. Llegamos con las justas. Ya nos gustó el dron en la Esperanza, entonces de ahora ya todo es con dron. Aquí se puede ver la estructura, los 4 palos y después todo lo otro es cuerda. Estos son solo apoyo, luego se quitan. Ah, no, mentira, creo que estos van, o uno va, ya no me acuerdo. El afiche y el carro, con las luces del conductor. Entonces iba parando y en cada parada había algo, como un tema que trataban, decían, leían una cosa. Había el tema del aborto, estaba lo de la liberación del pezón, había una esquina que era muy importante porque era una esquina, esta zona de Quito, alguna vez partes de esta zona fueron zona roja, entonces también un poco recordar que hay víctimas de violencia en este lugar. El carro y la gente ahí hecho fiesta, la música aquí. El dron otra vez. Y ya, gracias.